vamos a realizar, vamos a hablar acerca de la insuficiencia pancreática exocrina, hablar acerca algo de la clasificación de pancreatitis crónica, de modo final un tratamiento. Principalmente nos hemos basado en esta guía clínica de la revista americana de gastroenterología, y esta es una actualización 2020. Bueno, como la pancreatitis crónica históricamente ha tenido algunos problemas en cuanto a su definición, empezando entre 1963 y 1984, en donde se empezó a diferenciar la pancreatitis aguda y crónica debido a la resolución de los síntomas en la pancreatitis aguda y en la pancreatitis crónica, en la que habían cambios permanentes histológicos, pues asociados al deterioro clínico y funcional, pero basados en la clasificación de Marsella, debía haber una evidencia histológica hasta 1984. Pero en 1984, en Cambridge, se cambió la definición y, por tanto, también pues de realizar el diagnóstico. Y en 1984 se definió como una enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por un cambio morfológico irreversible, tipicando dolor y pérdida permanente de la función. Pero pues requería o una resonancia o un CEPRE, mejor dicho, realizar pues, los criterios de Cambridge, pero siempre tenía unos vacíos, ya que no se correlacionaba muy bien los cambios morfológicos con los clínicos y funcionales. Por lo tanto, en 2016, tratando de llenar todos los vacíos de las definiciones previas, pues se llegó a este consenso, el cual terminó como un síndrome inflamatorio patológico del páncreas en individuos con riesgo genético, ambiental o de otro tipo de factores que desarrollan respuestas patológicas persistentes a la lesión parenquimatosa o al estrés. Entonces, y pues en base a esto también cambia la manera de realizar el diagnóstico. ¿Cuál es la etiología y por qué es importante la etiología? Es importante porque, según la causa, podemos realizar un tratamiento dirigido. Y tenemos que tener en cuenta este acrónimo, TIGARO, el cual la T hace referencia a los tóxicos, donde tenemos el alcohol, el cigarrillo, metabólicos como la hipercalcemia, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus, bueno, entre otros. La I hace referencia a idiopáticos, que se puede realizar una presentación temprana o tardía, y es la diferencia a los 35 años. Genética que podemos presentar entonces distintas alteraciones cromosómicas que pueden llegar a presentar tipos de herencia autosómicos recesivos, incluso dominantes, pero entre estos tener uno en cuenta importante, que es el TTFR, que hace referencia al regulador de conductancia membrana de fibrosis quística, pues, que pues en base a esto pues podemos realizar su manejo o su diagnóstico, mejor dicho. ¿Qué otro tenemos? Los autoinmunes, la A, que hace referencia a los tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 son los que están relacionados con la IgG4 y hace referencia a una enfermedad autoinmune sistémica, generalmente a los esteroides, que vendría siendo el tratamiento de estos pancreatitis, pero los tipo 2 sí hacen referencia a una enfermedad que sea alrededor del conducto y estos pacientes suelen responder bien a los esteroides. La aérea hace referencia a la pancreatitis aguda recurrente, pueden también haber presentado solo un episodio de pancreatitis aguda severa, y pues aquí hay que tener en cuenta la etiología de esto, que puede ser biliar, puede ser post-CEPRE, traumática o indeterminada. Y tenemos obstructivas, donde puede haber un páncreas diviso, una estenosis ampular, cálculos en el conducto pancreático principal, masas causando obstrucción localizada. Y en base a esto podemos hacer su tratamiento. Este cuadrito hace referencia a la fisiopatología y la clínica, que fue, en base a en 2016 se realizó el cambio de la definición. Y es que fue dividido, digamos, en seis momentos para poder llegar, o para que los pacientes lleguen a la pancreatitis crónica, en el cual el estadio A es de los pacientes que pueden tener factores que lo hacen susceptible a presentar una pancreatitis crónica. Entonces aquí pues son asintomáticos. Estas lesiones, estos factores, por ejemplo, los obstructivos, bueno, hay muchos. Por ejemplo, tenemos la hipercalcemia, los tóxicos, que ya mencionamos. Entonces, vamos a llegar al estadio B.
Aquí va a presentarse entonces ya una respuesta inmune, ya sea por su pancreatitis aguda o una pancreatitis aguda recurrente, que va a hacer que se presente un estado C, bueno, a la parte C, que es un estado, lo determinó este estudio como prepancreatitis crónica o estadios iniciales de la pancreatitis crónica, que finalmente pueden resolver o con otros episodios de pancreatitis aguda recurrente puede llegar a pasar a este estadio D, en el cual ya se establece como tal una pancreatitis crónica y puede haber pues distintos grados o distintas respuestas a esta pancreatitis crónica. Por ejemplo, una disfunción acinar o una desregulación inmune, una disfunción de los islotes, dolor, metaplasia, y esto con el tiempo pudiese resolver, o si persiste la lesión o el estrés, va a llegar a un estadio final de pancreatitis crónica que puede incluso conllevar a la muerte. Y es que cada uno va a presentar la regulación inmune, puede llegar a una fibrosis, esclerosis, la disfunción acinar a una insuficiencia pancreática exocrina, la disfunción de los islotes a una diabetes mellitus, el dolor a un síndrome doloroso refractario, que en muchos casos incluso requiere hasta una pancreatectomía, y la metaplasia puede llegar incluso a un adenocarcinoma ductal pancreático que nos puede llevar a la muerte. Y esto pues a lo largo de los meses o años. Este síndrome doloroso se puede caracterizar porque los pacientes pueden estar inicialmente asintomáticos o incluso pueden tener una insuficiencia exocrina y son asintomáticos, o pueden tener un dolor abdominal variable que puede ser persistente, severo, puede ser leve, puede ser episódico, puede ser postprandial. Si tienen insuficiencia exocrina, estos pacientes pueden tener un déficit de vitamina A, liposolubles, esteatorrea y en muchos casos diarrea y distensión abdominal. Y los pacientes ya con un nivel avanzado de pancreatitis crónica ya van a tener niveles séricos de amilasa o lipasa y pues esta no tiene ningún valor diagnóstico. Cuando ya definimos si el paciente o sospechamos grandemente que puede tener una pancreatitis crónica, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué tenemos con respecto a las imágenes? Entonces, esta revisión sistemática podemos observar la ultrasonografía endoscópica, que tenemos las curvas ROC, la sensibilidad y la especificidad, donde se puede observar que tiene una sensibilidad un poco con respecto a la resonancia y el TAC. La especificidad pues no tiene mucha diferencia significativa, no hay diferencia significativa entre las tres, y en base a esto pues la TAC y la resonancia del CERMA sería la recomendación ideal. En cuanto a la ecografía, pues tiene una buena especificidad, pero la sensibilidad no es la mejor. Por lo tanto, la recomendación es que se realice un TAC o resonancia inicial, y solo los pacientes en que estas no son, digamos, concluyentes, se pudiese realizar una ultrasonografía endoscópica, que la tenemos pues en el Hospital San José. Tener en cuenta que ellos mencionan lo siguiente: la prueba de diagnóstico más útil es una historia clínica, un examen físico cuidado, y esto asociado a los cambios morfológicos son un marcador preciso de pancreatitis crónica. Por lo tanto, ya no se requiere o un CEPRE o una evidencia histológica, aunque también nos pudiese ayudar a confirmar o descartar. Pero la inicial es clínica, imagen, y con esto podemos llegar al diagnóstico. ¿Qué pasa si con la TAC, la resonancia, o cuando tenemos dudas con la endosono tampoco llegamos al diagnóstico? Bueno, la segunda recomendación viene siendo una colangiopancreatografía, una colangioresonancia, perdón, estimulada con secretina o mejorada con la infusión de secretina. ¿Y esto por qué? Debido a que la secretina lo que hace es que aumente la secreción de agua y bicarbonato, y también pues aumenta la producción del páncreas, y a la vez produce un aumento del tono del esfínter de Oddi durante 5 a 7 minutos en los que se realiza la imagen, y aquí se puede observar mejor pues el conducto pancreático. De esta manera se puede diagnosticar estenosis pancreática, fibrosis, páncreas divisum, entre otras. Pero pues tenemos en cuenta que el estándar de oro siempre va a ser pues el examen histológico, pero no es necesario para hacer el diagnóstico y solo se debe realizar cuando pues con las técnicas previamente mencionadas no se ha llegado a un diagnóstico. Entonces, ¿cómo vendría siendo la parte de las imágenes? Primero TAC, resonancia, y no pues endosono, después la colangioresonancia con secreción con secretina, y a modo final pues un examen histológico al diagnóstico con estos otros previamente, y la sospecha es muy grande. Bueno, aquí hablamos acerca de las pruebas genéticas. En los pacientes jóvenes que tienen alta sospecha o una etiología no clara, pues debemos considerar realizar las pruebas genéticas, como ya mencionamos, el gen del CTFR,
para los pacientes que pudiesen llegar a tener pancreatitis crónica. Ahora, ¿qué tenemos con respecto a la insuficiencia pancreática exocrina? Bueno, estos pacientes, no todos los pacientes con pancreatitis crónica tienen insuficiencia pancreática exocrina. Ahora, de hecho, no es la única causa de insuficiencia pancreática exocrina. Tenemos resección de intestino donde se salen, pues, donde se resecan muchas células que producen secretina. Por ejemplo, la obstrucción del conducto pancreático principal, que no necesariamente pudiese presentar pancreatitis crónica. Autoinmune también tenemos otras. Gastrinoma, por ejemplo, también puede causar una insuficiencia pancreática exocrina, pero los pacientes que tienen pancreatitis crónica y que desarrollan insuficiencia pancreática exocrina pueden llegar a presentar desde un grado leve a severo. Y los leves pueden ser asintomáticos y los severos, cuando ya se ha perdido gran parte del parénquima pancreático, pues van a presentar síntomas, pero solo cuando se pierde el 90% de la función, síntomas pues son esteatorrea, pérdida de peso, deficiencia de vitaminas liposolubles, pues porque no se absorbe bien las grasas. El paciente pues puede perder peso por esto. Tenemos distintos test para llegar al diagnóstico. Hay test hormonales, hay test no hormonales. Estos test hormonales realizan y pues tienen en cuenta estimulación con colecistoquinina o secretina, y los que se realizan más, digamos, más frecuente a nivel mundial está el de la tasa fecal y pues los triglicéridos. Y también pues unas relaciones de tripsinógeno y tripsina sérica que se había realizado previamente, pero que hoy en día ya es muy poco disponible comercialmente. A modo final, pues tenemos en cuenta que estos pacientes producen mucha grasa fecal, pues no absorben la grasa, entonces la eliminan. De esta manera, pues la grasa fecal vendría siendo uno de los criterios que se pudiesen tener en cuenta cuando la insuficiencia pancreática se sospecha. Pero, ¿cuál es el concepto? Pues que estos test de función pancreática son complementarios y no realizan un diagnóstico de pancreatitis crónica, más que todo es para considerar el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, ¿cómo vender el flujograma para realizar el diagnóstico? Tenemos la gran sospecha clínica, entonces vamos a taco-resonancia. Si no es consistente con pancreatitis crónica, la endosono. Si no es consistente con pancreatitis crónica, pues vamos a hacer la resonancia mejorada con la secretina. Si no es consistente, entonces aquí ya vamos, pues si el paciente es joven, la etiología no es clara y la gran sospecha, pues test genéticos. Y si es positivo, pues podemos realizar incluso una histología. Aquí podemos llegar también a la histología, por ejemplo, en los pacientes con gran sospecha, pero que no se ha llegado al diagnóstico. Y con esto, pues, confirmamos la pancreatitis crónica. Pero si no, pues, debemos considerar, pues, otro diagnóstico. ¿Listo? ¿Cómo clasificamos la pancreatitis crónica? Bueno, aquí se ha mencionado el Mannheim, es un sistema que clasifica la pancreatitis crónica en SDIE. Tiene en cuenta desde el dolor, si es intermitente, si es continuo, da una puntuación de 0 a 4. Si va a requerir medicación para esto, que puede dar una clasificación entre 0 y 2. Si ha requerido una intervención quirúrgica por alguna razón, 4. O si ha presentado insuficiencia endocrina de 0 a 2. Y depende pues de la producción de grasa, si presenta más de 7 gramos de grasa en 24 horas, pues que no fecal. En la insuficiencia endocrina, si presenta o no diabetes mellitus, y si tiene cambios morfológicos pancreáticos desde normal hasta marcados. Y si hay unas complicaciones orgánicas severas, como ausencia hasta presencia de complicaciones irreversibles. De esta manera se clasifican A, B, C, D y E, según la puntuación. Y hay algunos tipos de series, bueno, en realidad son series de casos muy pequeñas en las que se han demostrado que el Mannheim pudiese tener una mortalidad a un año cerca del 50%, mientras que estos otros ABCDE, pues no hay una buena correlación, digamos, con respecto al de hecho, la guía no menciona la relación con respecto a la morbimortalidad, pero sí se está estudiando a futuro qué relación pudiese tener con respecto a esto. Entonces hay que tener en cuenta esta clasificación porque la vamos a escuchar a futuro con respecto a algunos serios de casos y su relación con la morbimortalidad, pero pues que ya se describe y que se ve muy, digamos, muy pronóstica. Con respecto al tratamiento, pues depende de la etiología.
recordar entonces el acrónimo TIGARO, la T, por ejemplo, tóxicos, y la recomendación con respecto a estos es que los pacientes que tienen más exposición a estos tóxicos o metabólicos como la hipercalcemia, pues van a tener mayor tiempo de daño y mayor gravedad del daño, por lo tanto, entonces hay que disminuir la exposición a estos, como el alcohol, como el cigarrillo, como la hipercalcemia, bueno, todos los que ya les mencionamos. La I con respecto, y son idiopáticos de presentación temprana o tardía, la G eran genéticos, un manejo multi en este caso, los autoinmunes, como ya mencionamos, se dividen en tipo 1 y tipo 2, los tipo 2 van a responder bien al esquema de esteroides que sea entre 4 semanas, y aquí el paciente, pues si ya resolvió, no va a requerir más, pero algunos pacientes van a tener refractariedad a este manejo, y generalmente son los tipo 1, pero los tipo 2 que lo presentan, aquí se puede dar, digamos, esteroides, y la idea es bajar la dosis hasta que encontremos el punto mínimo, la dosis mínima en la cual el paciente presenta una respuesta adecuada. La R, dijimos que era pancreatitis aguda recurrente, entonces mirar pues la parte biliar, si es post pre o post-trauma, y la obstructivos, pues como ya mencionamos, acerca de la esfinterotomía, bueno, mejor dicho, aquí el CEPRE, esfinterotomía pancreática, dilatación de estenosis, colocación de endoprótesis. ¿Y qué pasa si persiste el dolor a pesar del procedimiento endoscópico y si no hay control de este? Bueno, vamos a hablar acerca de un procedimiento quirúrgico abierto que lo mencionaremos más adelante. Pero bueno, el paciente bueno, si no mejoró con el estudio endoscópico, pues se debe realizar una intervención quirúrgica abierta, ya la vamos a mencionar. Entonces, el paciente tiene mucho dolor, se da una recomendación con respecto a los antioxidantes, ya que reducen el estrés y proporcionan un efecto antiinflamatorio, reducen el número de días con dolor y ahorran analgésicos. ¿Cuáles? El selenio, la metionina, el ácido ascórbico, que son los más frecuentemente encontrados, y lo sugieren debido a que son seguros, no producen grandes efectos adversos, entonces para mejorar el dolor y disminuir analgésicos se deberían dar para mejorar el dolor. Es lo que tenemos con respecto a la suplementación de enzimas pancreáticas. Con respecto al la dan sin siquiera tener una insuficiencia pancreática exocrina, solo para mejorar el dolor. Bueno, en este metaanálisis, y aquí podemos encontrar que no mejora el dolor en una población importante de pacientes. Se puede observar como entre placebo y suplemento de enzimas pancreáticas no hay mejora del dolor, y tampoco ahorran analgésicos, que es lo que se referencia a este cuadro. Claramente no está a favor de ninguno. ¿Y qué pasa con respecto a la parte nutricional? Bueno, aquí sí bien vendrían siendo insuficiencia pancreática exocrina, en donde aquí podemos observar el número de absorción de grasas. Observar como PERT, terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, hay una mejoría de la absorción de grasas en estos pacientes a favor, y como también pues hay una mejoría de la absorción de carbohidratos y aminoácidos. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta otra? Hace referencia a la pérdida de grasa fecal. Se puede observar cómo hay menos pérdida de grasa fecal en PERT, terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas. Entonces, en base a esto, dan dos recomendaciones. No sugieren el uso de enzimas, de suplementos de enzimas pancreáticas para mejorar el dolor, pero sí para mejorar las complicaciones de malnutrición en estos pacientes, los pacientes que tienen insuficiencia pancreática exocrina. Los opiáceos, considerar cuando los otros analgésicos se han agotado prácticamente, y también podemos realizar un bloqueo del plexo celíaco. Entonces, aquí esto es vamos a observar distintas series de casos que vienen desde 8 pacientes hasta 128 pacientes, que se hizo por TAC, por endosono, y aquí podemos observar entonces cómo mejoraron el dolor desde un 25% hasta un 10% según la serie de casos, y algunas complicaciones como por ejemplo diarrea, hipotensión, un episodio severo de hipertensión y gástrico, pero pues, son pequeños, digamos, efectos adversos con respecto a la gran mejoría que producen. Y en base a esto, entonces, pues sugieran realizar el bloqueo del plexo celíaco para el tratamiento del dolor en pancreatitis crónica. Con respecto a la pancreatectomía, como ya mencionamos, los pacientes que con el procedimiento endoscópico no mejoraban, persistían con mucho dolor, y estos pacientes, bueno, ¿qué hay con respecto a esto? No hay ensayos clínicos, no hay metaanálisis, no hay revisiones sistémicas, y se debe considerar solo en centros especializados por cirujanos hepatobiliares y solo en pacientes con pancreatitis dolorosa refractaria entonces al manejo médico,
al manejo con el bloqueo del plexo, manejo endoscópico, antioxidantes. Y entonces en estos pacientes pues se puede tener en cuenta y también pues obviamente tener en cuenta las complicaciones que se puede tener. En modo de conclusión, tenemos que tener en cuenta que la definición cambió y que aunque el gol estándar para el diagnóstico es la histología, no es necesaria para llegar al diagnóstico. Estudios previos que ya describimos como imágenes transversales con los cuales podemos llegar al diagnóstico, que debemos seguir el flujograma que ya les había mostrado. El tratamiento depende de la etiología. Y en pacientes jóvenes sin etiología clara, pues considerar pruebas genéticas para descartar sobre todo fibrosis quística, tener en cuenta TIGARO como acrónimo de etiologías, y el control de dolor pues tiene varios enfoques, desde limitar factores de riesgo, el manejo médico, analgésico, antioxidante, opiáceos, el endoscópico, el bloqueo del plexo celíaco y al final solo en centros especializados la pancreatectomía con trasplante de islotes pancreáticos. El suplemento de enzimas pancreáticas no disminuye el dolor, pero sí mejora las complicaciones con la nutrición, ¿no? Y pues el manejo vendría siendo multidisciplinario, según pues la causa. Bueno, esta es la guía de práctica clínica actualizada del 2020 y algunas otras casos y estudios en los que se basó esta. Muchas gracias, espero les haya sido de su agrado la presentación y vamos a dar paso al doctor Vallejo para empezar la discusión. Gracias. Bueno, Henry, muchísimas gracias, muy buena presentación.